¡Hey amigos! Ya vuelvo a estar otra semana más por aquí. Esta semana os traigo algo muy chulo y algo que anunciar muy importante. He pintado a Severin Steelheart. He decidido que a partir de ahora voy a pintar absolutamente todas las miniaturas de Shadespire, incluidas todas las ampliaciones que vayan saliendo, porque me encanta el juego. Pienso coger todas las ampliaciones que haya. Así que voy a pintar todas las miniaturas del juego, empezando por los Stormcast Eternals. He pintado a Severin, ha quedado fantástico. Como os comenté hace, relativamente poco, hace unas semanas, tenía una pequeña cosilla en la cabeza, que es que me costaba pintar según qué miniaturas, así que he decidido proponerme este reto personal de pintar todo lo que salga de este juego. Y he empezado por esta miniatura. Me ha costado lo suyo, pero he aprendido bastante. Así que espero que os guste, porque a partir de ahora vais a poder ver muchos vídeos de miniaturas. Y bueno, voy a ver qué tal se me da este reto personal de pintarlo absolutamente todo. Espero que os guste, al igual que me está gustando a mí. Así que un saludo y espero que os guste. Miniatura fantástica. Después de darle una imprimación negra, voy a empezar por darle varias capas con el aerógrafo. En este caso voy a centrarme un poco en darle unas cuantas sombras antes de aplicar el dorado. Así que voy a empezar por aplicar un cuero naranja para darle un poco una sombra a toda la miniatura que le va a quedar muy bien con el dorado. Y para oscurecerlo un poco más, continuaré con una sombra tostada. Todo esto capas finas con el aerógrafo, centrándome sobre todo en ciertas zonas por donde quiero que se vea mucho más oscuro y dejando un poco más clara para aplicar otra capa ahora mismo. Zonas donde va a ir más iluminación. A partir de aquí ya he definido dónde va a ir las sombras y toca empezar a definir dónde va a ir la iluminación. En esta parte voy a utilizar un piedra medio para hacer unas luces intermedias, siempre la dirección en la que pienso que le va a favorecer más a la miniatura, así que creo que una luz más o menos desde la izquierda por donde está la espada le puede ir bien. Aplico una capa fina en toda esa zona, asegurándome de no tapar demasiado la parte oscura. Y para realzar lo que sería una capa de luz máxima, voy a utilizar una arena clara, que es un tono muy clarito que va a estar muy bien para acabar de realzar las zonas que van a brillar más de esta armadura. Todas estas capas que le he estado dando de aerógrafo no eran más que un preset, unas capas extras, digamos, antes de aplicarle el dorado, para realzarlo mucho más, sobre todo realzar lo que es la parte de sombra y también la parte de luz. Esto se puede conseguir muy bien con aerógrafo. A pincel creo que sería bastante más difícil, pero aplicando una capa fina de dorado, en este caso voy a utilizar un oro glorioso. No llega a ser un dorado demasiado brillante, pero está bastante bien porque lo dejaré listo para aplicarle con pincel ciertos detalles en ciertas zonas donde quiero que ilumine aún más la miniatura. Así que aplicándole con el aerógrafo una buena capa fina en las zonas de toda la miniatura, se consigue un contraste muy bueno entre la sombra y la parte de iluminación que acabo de hacer, y le va a beneficiar bastante a la miniatura. Ahora, después de haberle aplicado una tinta, un serafín sepia, y haber corregido ciertas zonas de oscuridad, volviendo otra vez a utilizar un sombra tostada y aplicándole con unas veladuras, simplemente con un pincel con un poquito de agua,
un poquito con la punta. Voy a ir remarcando las zonas oscuras y a partir de este momento toca empezar a realzar todo ese oro. Así que lo que voy a utilizar va a ser un oro pulido, que es un oro bastante más brillante, y a base de pincel seco muy suavecito, muy flojito, voy a remarcar todas las zonas que tienen que ir bien iluminadas, y la miniatura, lo que es toda la parte del dorado, ya la puedo dar por acabada. Ha quedado realmente muy bien. Toca la parte delicada de la cara. En este caso le he dado una capa base de carne medio y para sacar las sombras voy a utilizar esa misma carne y le voy a ir añadiendo marrón caoba. Voy a ir haciendo pequeñas mezclas de color y con la punta del pincel un poco mojada, con mucho cuidado voy a ir oscureciendo las partes de la cara que creo que van a ir un poco más oscuras, un poco más tapadas, y el resto lo voy a dejar claro para aplicarle colores más claros encima. Hay que ir con cuidado de no salirse demasiado, sobre todo no manchar otras zonas de las miniaturas. Creo que esto es lo más difícil de todo, intentar no manchar todos los demás colores y centrarte solo en la parte que quieres pintar. Siguiendo con la cara y después de haberle aplicado una tinta, un Rikland Fresh Shade, y haber vuelto a corregir en ciertas zonas la sombra utilizando esa misma mezcla anterior de carne medio y marrón caoba, ahora toca empezar con la iluminación. Voy a seguir utilizando de base el carne medio y a base de ir haciendo pequeñas mezclas con piel clara, voy a ir iluminando partes de la cara. Hay que ir con cuidado, siempre con el pincel con un poquito de agua, no demasiada, pero siempre un poquito, para hacer unas buenas diluciones, hacer unas buenas veladuras y poco a poco ir iluminando solo las zonas que interesan, como lo que sería la frente, la nariz, la parte un poco de los labios de la boca, la barbilla, también los pómulos. Hay que ir iluminando un poco las zonas que más nos interesan. Muy flojito, poco a poco, y si hace falta darle 2 y 3 capas, no hay problema, hay que tener paciencia e ir haciendo. Ahora le toca el turno al pelo. En esta ocasión la capa base del pelo ha sido un marrón caoba y ahora lo que voy a hacer va a ser darle un poco de sombra, y para eso voy a utilizar un marrón carbonado. Le pongo al pincel, lo cargo mucho de agua, así que casi es como si le hiciéramos una especie de lavado, una especie de tinta, pero con agua. Y lo que hacemos es el mismo proceso que la tinta, simplemente el color oscuro se va a quedar en los recovecos y le va a dar un buen sombreado a la miniatura. Como detalle, para finalizar lo que sería la cara, le he dibujado también lo que serían los ojos con un poco de blanco y también con un marrón carbonado. Le he dado 2 puntitas en los ojos. Creo que es lo máximo que he llegado a conseguir. He visto fotos de los ojos bastante bien definidos, incluso con pupila, pero yo no me he visto capaz, así que simplemente lo he dejado con un par de puntitas y le ha dado bastante personalidad a la miniatura. Tiene una cara muy interesante, un aspecto, unos rasgos duros, y está bastante bien. Acabar el pelo no es para nada complicado, simplemente a base de pincel seco y hacer varias mezclas he ido dándole pequeñas capas suaves e iluminando poco a poco los mechones de pelo que me interesan. He utilizado desde un cuero rojo, he pasado a iluminar un poco más con un cuero naranja, al final opté por darle unos toques más amarillentos, acabé por añadirle un poco de tierra oscuro y para acabar de perfilar una arena iraquí. Es bastante sencillo, son pequeñas capas finas de pincel seco y para nada complicado. Con esto ya termino completamente la cara y me voy a centrar en las siguientes partes de este personaje.
Llego por fin a la parte más difícil para mí de esta miniatura, que es la capa azul. Tengo que reconocer que después de estar varias horas intentando hacer un degradado a pincel, no pude más y opté por hacerlo con aerógrafo. Es la primera vez que utilizo el Infinity, el aerógrafo más bueno que tengo, porque pensé que con el aerógrafo barato no iba a conseguir hacer estas capas finas, estas rayas finas, y me ha costado bastante. Al ser la primera vez que utilizaba este aerógrafo, me he tenido que acostumbrar rápidamente a su funcionamiento, a su delicadeza, digamos. Tiraba un poquito el dedo para atrás y me salían manchas muy grandes, así que he tenido que juguetear mucho con él, pero me ha ayudado mucho a aprender más sobre este aerógrafo. A partir de ahora lo usaré bastante más y me ha dado la posibilidad de aprender e intentar hacer un degradado mucho mejor que si lo hubiera hecho a pincel. Así que me rendí y acabé utilizando el aerógrafo para pintar la capa. Utilicé un turquesa para ir oscureciendo con otras mezclas de color. Usé una mezcla de turquesa con azul abisal para hacer lo que sería la parte de la sombra de esta capa. Seguí con el aerógrafo, dándole pequeñas pasadas muy suaves y centrándome en ciertas partes de la capa que yo pensé que le quedaría mejor una tonalidad oscura. Tuve mis problemillas, como he comentado, con el aerógrafo, pero al final fui haciéndole buenas capas y el resultado para mí es excelente. Para acabar de iluminar, seguí haciéndole capas, en esta ocasión con mezclas de turquesa y azul verde, o azul verde y un poco de azul cielo para acabar de iluminar bastante. Fui haciéndole pequeñas capas, en esta ocasión pequeñas líneas, en las partes de la capa que quería iluminar más. Y no llegué a luces totales, pero lo dejé listo para darle un pequeño perfilado con el pincel. Para acabar por fin el tema de la capa que tantos dolores de cabeza me ha dado y tanto trabajo me ha dado, acabo por perfilar con un pincel, haciéndole veladuras, ya sabéis, un pincel con un poquito de agua y ir dándole varias capas, las que haga falta. Yo en este caso creo que le he llegado a dar incluso 4 capas, poco a poco, ir subiéndole el color hasta alcanzar el color que más me gustaba. He seguido utilizando el turquesa, el azul verde y el azul cielo. He ido haciendo varias mezclas de color hasta alcanzar un tono que me gustaba. Y al final he acabado perfilando un poquito y le he dado por terminada. ¿Y pensabais que la capa había acabado? Pues no, estabais equivocados. La capa tiene una parte interior y una parte exterior. Y en este caso ahora me tocaba hacer la parte interior. Así que lo que hice fue hacer una mezcla entre abedul y marrón carbonado. De hecho he ido haciendo muchas mezclas, muchas capas finas. En este caso no podía utilizar el aerógrafo porque seguramente acabaría pintando zonas que no quería. Así que he tirado a base de pincel y le he hecho un degradado. Y tengo que decir que he aprendido bastante, pero cuesta mucho hacerlo. Son capas y capas y capas de color muy fino, de ir haciendo mezclas,
de prueba y error, porque hay que corregir, si te pasas hay que volver a corregir. Y he ido haciendo bastantes capas. Me ha costado lo suyo encontrar el tono que me gustaba. Es difícil, pero el resultado al final acaba siendo buenísimo. Me ha encantado. He aprendido bastante con esto. A intentar hacer lo que sería un degradado, que creo que era uno de mis puntos más flojos. Me costaba muchísimo, no me salían bien. Y en este caso, a base de muchas capas, como comento, he acabado haciendo un buen trabajo y me gusta mucho el resultado final. Le toca el turno a ese mechón rojizo del casco. En este caso le aplico una capa base de marrón rojo y le voy a aplicar una tinta de Rayclan Flake Shade. Luego voy a empezar a darle varias capas de pincel seco. Es una pieza fácil de pintar y bastante rápida. A base de pincel seco voy a darle una sombra con una mezcla de marrón rojo y marrón carbonado. Y para ir iluminando voy a utilizar varias mezclas de color. Voy a ir tirando desde un rojo sanguina, un poco de rojo amarán, incluso utilizaré un naranja intenso. Y para acabar de perfilar, un naranja claro. Simplemente voy a pasar de un tono rojizo a un tono un poco anaranjado. Quiero sobre todo darle brillo a la punta del de lo que es el casco, bueno, este mechón de pelo que sale del casco, y un poco darle un tono medio en general. Es muy facilito hacer con un pincel seco, suave y poco a poco. Y para ya casi terminar la miniatura toca las partes de metal, en este caso sería la espada y esta especie de falda que tiene por la parte delantera, también metálica, así que lo he pintado con una capa base de negro, le he aplicado un plateado y a este plateado le voy a hacer un poco varios toques de mezcla de color con un poco de plateado y negro, un poco oscuro, y también iluminaré con un plateado un poco más claro, dándole varias pasadas. Voy a intentar hacer unas mezclas aquí de color, un poco de sombreado en un lado de la espada, en el contrario. Esto sería, bueno, mi intención era hacer un poco un non-metallic metal, pero con metal en este caso. Quiero decir que he utilizado un poco esa idea de hacer sombreado por un lado y brillos por otro, pero utilizando metal. Es fácil ir haciendo unas cuantas mezclas. Y para terminar ya con esta figura le faltan algunos detalles, algunas cosas de color como marrón, un poquito de azul y poca cosa más. Son pequeños toques de color que lo hago fuera de cámara y por fin tenéis acabada esta pedazo de miniatura. Por fin aquí está completamente acabada. Es una pedazo de miniatura. Me ha gustado mucho hacerla, a pesar de que, como comenté, había algunas minis que me costaba más pintar. Me he lanzado por fin y he aprendido mucho de esta miniatura. He aprendido sobre todo a hacer degradados. He aprendido mucho mejor a hacer diluciones, a hacer veladuras, a toquetear más el aerógrafo, toquetearlo sobre todo para las minis, y estoy muy contento con el resultado final. Así que os dejo con la miniatura en un vídeo 360 y unas fotos al final. Espero que os haya gustado, porque a mí me ha encantado pintarla. Continuaré con toda esta banda de Stormcast Eternals y vais a ver muchos más vídeos de este pedazo de juego que es Shadespire.
Se acabó el vídeo, espero que os haya gustado. Si estáis interesados en comentarme alguna cosa, tenéis alguna duda, queréis que os informe sobre alguna pieza del canal, podéis entrar en mi página en Facebook. Allí vais a poder ver un montón de fotos, vais a ver whips de cómo voy construyendo mis cosas, algún pequeño detalle sobre información que voy subiendo por el canal y un montón de cosas interesantes, así que os animo a que entréis. Y si queréis ver fotos sobre el desarrollo de mis piezas, lo que voy pintando y cosas que voy a ir haciendo, no os olvidéis de entrar en Instagram, donde vais a ver fotos casi a diario. Así que desde aquí un saludo, nos vemos amigos.